¿Qué se siente cuando sabes que vas a morir? No hablo de una intuición. No hablo de un presentimiento. Hablo de saberlo con absoluta certeza. Mirarte al espejo y ver la muerte reflejada en tus propios ojos. Sentir que tu cuerpo se apaga poco a poco, mientras afuera el mundo continúa como si nada estuviera pasando. Es 29 de junio de 1993. En un hospital de Nueva York, un hombre de 46 años permanece acostado en una cama. Pesa apenas 40 kilos. Su piel amarillenta está pegada a unos huesos que parecen querer atravesarla. Las enfermeras entran y salen de la habitación con una mirada que él ya conoce demasiado bien. Una mirada que parece decir, «Pobre hombre, ya no hay nada que hacer». Ese hombre es Héctor Juan Pérez Martínez, pero el mundo lo conoce como Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes, el sonero mayor, la voz que marcó una generación entera de salsa, el hombre capaz de hacer llorar a miles con una sola canción y poner a bailar a un estadio completo con su estilo, inconfundible. Y ahora, está muriendo. Su cuerpo está destruido. El SIDA está ganando la batalla final. Su sistema inmunológico prácticamente ha colapsado y cada respiración se ha convertido en una lucha. Pero quizá lo peor no es el dolor físico. Lo peor es la soledad. ¿Dónde están ahora las multitudes que gritaban su nombre? ¿Dónde están los productores que antes hacían fila para trabajar con él? ¿Dónde están los amigos que bebían junto a él hasta el amanecer? La mayoría desapareció. Porque, cuando eres una estrella, todos quieren estar cerca de tu luz. Pero cuando esa luz comienza a apagarse, cuando te conviertes en un recordatorio incómodo de la muerte, de las consecuencias y de los errores del pasado, muchos prefieren marcharse. Y Héctor queda solo. Solo con sus adicciones. Solo con sus arrepentimientos. Solo con los recuerdos de las personas que amó y perdió. Y también con el eco de una canción que parecía haber predicho su propio destino. El cantante. Yo soy el cantante y hoy vengo a cantar. ¿Cómo pudo una canción describir con tanta precisión la vida de un hombre que todavía estaba lejos de conocer su final? Para entenderlo, tenemos que regresar mucho más atrás. Antes de la fama. Antes de las drogas. Antes de las tragedias. Antes de que el mundo conociera a Héctor Lavoe. 30 de septiembre de 1946. Machuelo Abajo, Ponce, Puerto Rico. Una mujer llamada Francisca Martínez Pérez da a luz a su octavo hijo. Es un niño. Lo llaman Héctor Juan Pérez Martínez. La familia es humilde, muy humilde. Su padre, Luis Pérez, trabaja como puede para llevar comida a casa. Algunas veces alcanza, otras veces no. Pero hay algo que nunca falta en aquella casa: música. El padre canta, la madre canta, sus hermanos cantan. La casa se llena de boleros, plenas y aguinaldos. La música no consigue pagar las cuentas, pero hace que la pobreza duela un poco menos. Y el pequeño Héctor absorbe todo. Apenas tiene 3 años cuando comienza a cantar. Y no canta como un niño cualquiera. Hay algo diferente en su voz. Algo que la gente nota inmediatamente. Cuando Héctor canta en las fiestas del barrio, las conversaciones se detienen. Las personas dejan de beber. Todos quieren escuchar a aquel pequeño que canta con una intensidad que parece imposible para su edad. Ese niño va a llegar lejos, dicen algunos vecinos. Su madre lo mira orgullosa. Y tenían razón. Lo que nadie podía imaginar era que aquel talento que algún día lo llevaría hasta la cima, también terminaría formando parte de su tragedia. Héctor crece rápidamente. A los 14 años ya canta profesionalmente en agrupaciones locales. Su voz se vuelve más fuerte, más particular, más reconocible. Pero Ponce comienza a quedarle pequeño. Puerto Rico también. En la mente del joven empieza a crecer un sueño que parecía imposible para un muchacho pobre del barrio. Nueva York, la gran ciudad. El lugar donde un joven puertorriqueño con talento podía convertirse en una estrella. Y Héctor quería estar allí. En 1963, con apenas 17 años, toma una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se marcha solo a Nueva York. Su familia intenta convencerlo de que no lo haga. Su madre llora, su padre protesta. Pero Héctor está decidido. Voy a triunfar, mami, te lo prometo.
Sube a un avión con muy poco dinero, una vieja maleta y un sueño enorme. No sabe inglés, no conoce realmente la ciudad, pero sabe una cosa, sabe cantar. El avión despega. Adiós, Puerto Rico. Adiós, infancia. Hola, destino. Pero Nueva York no lo recibe con los brazos abiertos. Todo lo contrario. La ciudad es fría, dura e implacable. Héctor llega al Bronx y se instala con su hermana mayor. El apartamento es pequeño, oscuro y frío. Nada parecido al sol y al calor de Puerto Rico. Y existe otro problema. No habla inglés. Sin idioma, sin contactos y sin experiencia, conseguir trabajo se convierte en una batalla. Lava platos, carga cajas, limpia. Hace cualquier cosa que pueda darle unos dólares. Los primeros meses son una pesadilla. Extraña a su madre. Extraña su tierra, extraña el clima, extraña escuchar su idioma. Hay noches en las que se pregunta si cometió el peor error de su vida, pero entonces ocurre algo. Héctor canta. Cuando entra en pequeños bares y reuniones de músicos latinos, todo cambia. Las personas voltean. ¿Quién es ese muchacho? ¿De dónde salió esa voz? Poco a poco comienza a hacerse conocido. Todavía no es una estrella, pero ya tiene algo que nadie puede quitarle, su voz. Y entonces, en 1967, cuando tiene 21 años, un amigo músico le cuenta sobre un joven trombonista que está formando una nueva orquesta. Su nombre es Willie Colón. Está buscando un cantante. Héctor va a la audición. Canta. Y Willie queda impresionado. Había encontrado exactamente lo que estaba buscando, pero faltaba algo, un nombre artístico. Héctor Pérez suena demasiado común, le dicen. Necesitas otro nombre. Y así nace el nombre que pronto conocería el mundo. Héctor Lavoe. Lo que ninguno de los dos sabe todavía es que aquella reunión solo marcaría el nacimiento de una de las duplas más importantes de la salsa. También sería el comienzo de una historia de gloria. Y de una caída que terminaría en tragedia. Willie Colón y Héctor Lavoe comienzan a trabajar juntos y la química entre ambos es inmediata. Willie aporta un sonido nuevo, agresivo y callejero. Héctor aporta algo imposible de enseñar. Alma. Cuando canta no parece interpretar una canción. Parece vivirla. En 1967 llega el álbum El Malo y algo explota. La salsa comienza a convertirse en la voz de toda una generación de latinos en Nueva York. Las canciones suenan en las calles, en las fiestas, en los automóviles y en los barrios. Héctor Lavoe comienza a convertirse en una estrella. Después llegan más éxitos. Cosa Nuestra, Lo Mato y The Good, The Bad, The Ugly. Canción tras canción. Álbum tras álbum. La dupla se convierte en una de las más importantes de la salsa. Y Héctor parece tenerlo todo. Dinero, fama, mujeres, reconocimiento, grandes escenarios, incluso forma, parte de la Fania All Stars junto a algunas de las mayores leyendas de la música latina. Los conciertos se llenan. El público lo adora. Miles de personas gritan su nombre. Héctor había conseguido exactamente aquello que había prometido a su madre. Había triunfado, pero había un problema. Cuando las luces se apagaban, cuando el público desaparecía y cuando Héctor se quedaba solo en su camerino, algo dentro de él seguía vacío. Comenzó a beber cada vez más, y después apareció algo todavía peor. La cocaína. En aquella época, dentro del mundo artístico de Nueva York, el consumo de drogas era frecuente y muchas personas no comprendían todavía sus consecuencias. Al principio, para Héctor parecía algo controlable. Un poco antes de un concierto. Un poco después. Algo para quitar los nervios. Algo para sentirse más seguro. Pero aquello que comenzó como diversión terminó convirtiéndose en necesidad. Cada vez necesitaba más. Y después llegó la heroína. Ahí todo cambió. La cocaína lo aceleraba. La heroína hacía lo contrario. Lo calmaba. Le daba unas horas de silencio, un escape de sus problemas, de sus miedos y de su tristeza. Y poco a poco, la droga comenzó a ocupar un lugar que nadie más podía ocupar. Héctor ya no consumía para divertirse, consumía para poder funcionar. Sus amigos comenzaron a notar el cambio. También Willie Colón. Héctor faltaba a ensayos, llegaba tarde. A veces aparecía completamente drogado. Su voz comenzó a deteriorarse, y Willie intentó advertirle, pero Héctor insistía. Estoy bien, yo lo controlo. No lo controlaba.
En 1975, después de años trabajando juntos, Willie Colón toma una decisión dolorosa. Termina su sociedad musical con Héctor. Para Héctor fue un golpe devastador. Willie no era solamente su compañero de música, era su amigo, su hermano, la persona que había creído en él cuando todavía nadie lo conocía. Pero, a pesar de todo, Héctor continuó. Comenzó su carrera como solista y volvió a triunfar. En 1975 llegó La Voz. Después, De ti depende. Y, en 1978, apareció una canción que terminaría convirtiéndose en una de las más importantes de su vida, El Cantante. La canción fue escrita por Rubén Blades, pero cuando Héctor la interpretaba, parecía estar contando su propia historia. Cantaba sobre el hombre que sonreía frente al público mientras escondía su dolor, sobre alguien obligado a cantar aunque por dentro estuviera destruido. Y el público cantaba con él, sin imaginar que aquella canción parecía describir exactamente el destino que estaba esperando a Héctor. Los años 80 llegaron. Héctor tenía poco más de 30 años, era una leyenda. Pero su vida personal estaba cada vez peor. Las drogas ya no eran una parte de su vida, eran su vida. Su salud comenzó a deteriorarse. Perdía peso, cancelaba conciertos, su voz sufría. Los promotores dejaron de confiar en él. Y mientras su carrera comenzaba a caer, su familia también sufría. Héctor estaba casado con Nilda Pucci Román. Juntos tuvieron 2 hijos, Héctor Jr. y Leslie. Sus hijos eran una de las pocas cosas capaces de hacer que el cantante olvidara, aunque fuera por unos momentos, todo lo demás. Pero la relación entre Héctor y Pucci era complicada. Había amor, pero también había drogas, peleas, separaciones y reconciliaciones. 2 personas heridas intentando salvarse mutuamente mientras ambos se hundían. Y entonces llegó el año que cambiaría todo, 1987. Era 7 de mayo de 1987. Héctor llevaba días consumiendo prácticamente sin parar. Su mente estaba completamente alterada por las drogas y el alcohol. En la casa también estaba su hijo, Héctor Jr., de apenas 17 años. A pesar de todo lo que ocurría alrededor de su familia, el muchacho era inteligente, cariñoso y profundamente unido a su padre. Lo admiraba no por ser una estrella, sino porque era su papá. Pero aquel día ocurrió una tragedia que cambiaría para siempre la vida de todos. Héctor tenía una pistola en casa. Las circunstancias exactas de lo ocurrido nunca quedaron completamente claras. Algunas versiones hablan de un accidente mientras manipulaba el arma. Otras aseguran que estaba bajo los efectos de las drogas. Lo único que se sabe con certeza es que el arma se disparó. La bala alcanzó a Héctor Jr. en el pecho. El joven cayó gravemente herido. Héctor corrió hacia él desesperado. Lo tomó entre sus brazos y comenzó a pedirle que resistiera. Pucci escuchó el disparo y los gritos. Corrió hasta la habitación y encontró una escena que parecía imposible. Su hijo desangrándose mientras Héctor intentaba salvarlo. Llamaron a emergencias. Los paramédicos llegaron rápidamente y trasladaron al muchacho al hospital. Héctor y Pucci esperaron desesperados mientras los médicos luchaban por salvarle la vida. Pero las heridas eran demasiado graves. Después de varias horas, los médicos dieron la noticia que destruiría a la familia para siempre. Héctor Jr. había muerto. Tenía solamente 17 años. Héctor quedó completamente paralizado. Su hijo estaba muerto y él se sentía responsable. No había manera de retroceder en el tiempo. No había manera de borrar lo ocurrido. El accidente había cambiado su vida para siempre. Después del funeral, Héctor comenzó a hundirse todavía más en las drogas. Intentaba escapar del recuerdo de su hijo, pero no podía. La imagen permanecía en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, cada vez que intentaba dormir, el recuerdo regresaba. Y mientras Héctor se destruía lentamente, otro golpe estaba esperando. En 1988, durante una estancia en Puerto Rico, su vida llegó a un punto todavía más oscuro. Consumía heroína constantemente. Su mente estaba llena de paranoia y alucinaciones. En una habitación de hotel, comenzó a recordar a su hijo. Lo veía en su imaginación. Lo escuchaba. La culpa se había convertido en una prisión de la que no podía escapar. Una noche, completamente desesperado, Héctor tomó una decisión extrema. Se acercó a la ventana de un hotel ubicado en un piso alto. Miró hacia abajo. Durante años había utilizado las drogas para escapar de su dolor. Ahora quería escapar de todo. Héctor saltó. La caída pudo haber terminado con su vida inmediatamente, pero ocurrió algo increíble. No cayó directamente al suelo. Su cuerpo impactó contra el techo de una estructura más baja. Quedó gravemente herido.
con múltiples fracturas y lesiones internas, pero seguía vivo. Los paramédicos llegaron y lo llevaron al hospital. Los médicos pensaban que probablemente no sobreviviría, pero Héctor resistió. Pasó semanas hospitalizado y tuvo que someterse a múltiples operaciones. Cuando finalmente despertó, descubrió que su cuerpo había quedado permanentemente dañado. Tendría dolor crónico y dificultades para caminar durante el resto de su vida. Pero todavía quedaba otra noticia. Durante los exámenes médicos, los doctores descubrieron que Héctor era portador del VIH. En aquella época, recibir ese diagnóstico era prácticamente una sentencia de muerte. No existían los tratamientos que años después salvarían millones de vidas. Para Héctor, la noticia significaba que su tiempo se estaba acabando. La causa más probable de la infección fueron las agujas utilizadas durante años para inyectarse drogas. El hombre que había intentado escapar de la vida ahora sabía que la muerte terminaría encontrándolo, y los años siguientes serían una lucha lenta contra su propio cuerpo, mientras su carrera, su salud y prácticamente todo lo que había construido se desmoronaban. Los últimos años de Héctor Lavoe fueron una caída lenta hacia la oscuridad. Su salud se deterioraba cada vez más. El VIH avanzaba mientras su sistema inmunológico perdía la capacidad de defenderlo. Aún así, intentaba continuar cantando porque la música era prácticamente lo único que le quedaba. Sin ella, ¿quién era Héctor Lavoe? Los conciertos eran cada vez más difíciles. El hombre que alguna vez llenaba estadios ahora apenas podía mantenerse de pie durante una presentación. Su cuerpo estaba extremadamente debilitado y su voz, aquella voz que había conquistado generaciones, ya no tenía la misma fuerza. Los fans lloraban al verlo subir al escenario. Ya no parecía un concierto, parecía la despedida de una leyenda. En 1990 llegó otra tragedia. La madre de Pucci murió en un incendio. Las circunstancias exactas nunca quedaron completamente claras, y la tragedia añadió otra capa de dolor a una vida que ya estaba llena de pérdidas. Poco después, la relación entre Héctor y Pucci terminó definitivamente. No necesariamente porque el amor hubiera desaparecido, sino porque ambos habían sufrido demasiado. Pucci necesitaba reconstruir su propia vida, y Héctor quedó prácticamente solo. Sus últimos meses fueron extremadamente difíciles. Vivía en un lugar pequeño, con muy pocos recursos y cada vez más aislado. Algunos amigos todavía lo visitaban, pero la mayoría había desaparecido. No necesariamente porque hubieran dejado de quererlo, sino porque era demasiado doloroso ver a una leyenda consumirse de aquella manera. Finalmente llegamos al 29 de junio de 1993. Héctor Lavoe está internado en un hospital de Nueva York. Tiene 46 años y pesa apenas unos 40 kilos. Su cuerpo está completamente debilitado por el SIDA y las infecciones que lo acompañan. Permanece la mayor parte del tiempo entre la conciencia y el delirio. A veces habla con personas que ya no están. A veces recuerda a su hijo. A veces tararea fragmentos de sus canciones. Pucci lo visita durante sus últimos días. Se sienta junto a su cama y toma su mano mientras observa cómo el hombre que alguna vez llenó estadios lucha por respirar. El cuerpo de Héctor se apaga poco a poco. Sistema por sistema, órgano por órgano, hasta que finalmente llega el momento. 29 de junio de 1993. Héctor Lavoe muere a los 46 años. El cantante de los cantantes había dejado de respirar. La noticia se extendió rápidamente por Nueva York, Puerto Rico y toda Latinoamérica. Miles de personas lloraron la muerte de una de las voces más importantes de la salsa. Su funeral reunió a músicos, familiares y admiradores que habían seguido su carrera durante décadas. Willie Colón estuvo allí para despedir a quien había sido mucho más que un compañero musical. Había perdido a un hermano. Pucci también estuvo allí, despidiendo al hombre que había amado, al padre de sus hijos y al hombre con quien había compartido algunos de los momentos más difíciles de su vida. Héctor fue enterrado en Nueva York, la ciudad que había visto su ascenso hasta la fama y también su caída, pero aunque Héctor Lavoe, el hombre, murió en 1993, Héctor Lavoe, el artista, nunca desapareció. Sus canciones continuaron sonando. Su voz siguió llegando a nuevas generaciones. Cada vez que alguien reproduce una de sus canciones, una pequeña parte de él vuelve a vivir. Su historia dejó una lección dolorosa. El talento no garantiza felicidad. La fama no puede llenar todos los vacíos. Las drogas pueden prometer una salida, pero muchas veces terminan convirtiéndose en una prisión. Y una sola decisión puede cambiar una vida para siempre. Pero también dejó algo hermoso. El arte puede sobrevivir al artista.
Héctor Lavoe murió joven y su vida estuvo marcada por tragedias, adicciones y pérdidas. Sin embargo, su música continúa viva décadas después de su muerte, y quizá esa sea la parte más poderosa de su historia. El hombre desapareció, pero su voz permaneció. El cantante cumplió su destino y dejó detrás algo que ni las drogas, ni el dolor, ni el tiempo pudieron destruir: su música. Y mientras alguien siga escuchando a Héctor Lavoe, su voz nunca morirá.